Hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, nos da gusto saludarles de nuevo. Pues como ya observaron, hermanos, hay alguna situación con el internet. No solamente es una cuestión del Wi-Fi de la iglesia, sino se quiso probar también con datos móviles y no estaba funcionando el YouTube, o no sabemos si es general, hermanos, pero algo estaba sucediendo con el internet, tanto móvil como el de Wi-Fi. Pero bueno, ya estamos transmitiendo. Les recomendamos, hermanos, amigos y familiares que nos están viendo en esta transmisión, si llegasen a ver ustedes, hermanos, que se vuelve a perder la transmisión, recuerden, ya es una cuestión, algo está sucediendo que no está permitiendo que las repetidoras, las antenas estén permitiendo que el internet llegue como debe de ser. Si ven que se cae de nuevo la transmisión, pues hermanos, la vamos a estar grabando y ya que la tengamos, la volvemos a subir, solamente estén al pendiente. Ofrecemos disculpas de antemano, hermanos, pero bueno, es cuestión de la tecnología y a veces pues no podemos esperar también en esto. Entonces, pero retomamos, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí reunidos por su gracia, por su bondad, y pues sabemos que Dios ha sido bueno con nosotros, ha sido el Señor muy bondadoso con todo lo que está haciendo con nosotros, con nuestras familias, hermanos, y pues es de glorificar su nombre. Recuerden, hermanos, que el próximo miércoles vamos a tener nuestro devocional, como le llamamos, nuestro devocional de miércoles, a las 7 de tarde, noche del miércoles que viene, si Dios lo permite, y seguimos el próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Seguimos con el estudio de Filipenses para los jóvenes, 4:30 de la tarde, con el estudio de Filipenses para los jóvenes. Estamos teniendo un buen tiempo, hermanos, están invitando a otros jóvenes, nos están acompañando incluso de algunas otras iglesias, lo cual agradecemos a los hermanos que están acompañándonos de otros lugares, de otras iglesias, y agradecemos también a los pastores de que nos permiten compartir con su grey. Un respeto para todos los pastores que están permitiendo que se comparta con su grey, hermanos, y un saludo muy caluroso y bendiciones. Y también a las 6:30, hermanos, tenemos la clase de la dinámica del corazón. Ayer la clase fue una clase que causó, pues, llamó mucho la atención, me estuvieron haciendo preguntas, me estuvieron haciendo comentarios, y pues gracias a Dios, hermanos, que estas clases están siendo primeramente de edificación para ustedes, que glorifiquen a Dios y que Dios nos permita ser instrumentos con su palabra, transmitiendo aún también el evangelio, hermanos. Pues glorificamos al Señor por todo esto. ¿Qué les parece si nos preparamos para adorar al Señor? Vamos a tener los cantos. Agradecemos, hermanos, de antemano. Quiero decirles que ayer estuvieron Johnny y Karencita Huitrón junto con mi hermano Gilberto Mancilla, estuvieron grabando los cantos. Ustedes van a ver incluso, hermanos, el trabajo que están realizando. De verdad, hermanos, estamos muy agradecidos con nuestros hermanos, con Gilberto, con los chicos Huitrón, del trabajo que están realizando. Perdón, un trabajo que está siendo excepcional, y damos gracias a Dios también por la vida de ellos, hermanos. Pues los cantos que vamos a tener es el 368 día en día, después vendrá el canto 366 en Jesucristo, y por último tendremos el tercer canto, que es el 434, victoria en Cristo. Entonces vamos a alabar al Señor. Yo les recomiendo ahí en casa, les parece, tal vez puestos de pie para alabar al Señor, hermanos, y concentrarnos, y vamos con el primer canto. Nuestra historia de Jesús que
Gracias a Dios, hermanos, que pudimos estar preparándonos, alabando al Señor. De nuevo, hermanos, espero que hayan podido observar el trabajo que están realizando mi hermano Gilberto Mancilla y los chicos Buitrón, y así van a ir trabajando con más miembros del grupo de música. Pues gracias a Dios, hermanos, que nuestros hermanos están trabajando en esto. Queremos seguir pidiendo a ustedes, hermanos, recuerden sus oraciones por Rubén Torres y su familia. Como Rubén Torres está hospitalizado todavía allá en Acapulco por cuestión del COVID, aunque va saliendo, gracias a Dios, poco a poco, pues ahorita fue asistida por su hermana y ellos ya están viajando a Zapopan, Jalisco, para que puedan estar cuidando a Sarita y a los pequeños. Gracias a Dios también la pequeñita Sarita está bien, hermanos, y les van a realizar a Sarita y a los pequeños, a los gemelitos, les van a realizar los estudios para ver si no fueron afectados por el COVID, pues a causa de estar conviviendo con Rubén. Pues estemos orando, hermanos. Gracias a Dios están saliendo adelante, pero sigamos orando también. Recuerden que les he mencionado a Javier Flores, que es de Tehuacán, Puebla. Pues hasta ahorita yo sé que no ha cambiado la situación, sigue hospitalizado allá en Tehuacán, Puebla, hermanos, y pues sigamos orando por todos aquellos que están siendo infectados por esta pandemia del COVID y sigamos guardando nosotros las medidas, hermanos. El que aparentemente se haya iniciado el lunes pasado esto de donde terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y comienza la nueva normalidad, pues hermanos, sigamos cuidándonos, porque la realidad es que esto todavía no está amainando, todavía no está bajando, y el que nos confiemos puede llevarnos muy probablemente a un siguiente brote. Y recuerden que hay muchas personas en nuestro país, por una cuestión no solamente cultural, sino hasta de salud. Hay muchas personas que son hipertensas, con diabetes y otras situaciones, hermanos, que pueden dañar su situación. Así que sigamos cuidándonos unos a otros. Pues tendríamos que mencionar, como dice el gobierno, no bajemos la guardia, hermanos, sigamos cuidándonos. Y recuerden que nosotros vamos a congregarnos cuando el semáforo ya esté en verde. Ahí es cuando vamos a anunciarles a ustedes cuándo nos vamos a congregar. Es decir, si ya sale el semáforo, hermanos, no quiere decir que ya luego nos vamos a congregar, sino que una vez que pongan luz verde en el semáforo, ya nosotros les estaremos avisando cuándo y cómo será el regreso a la congregación. Entonces, en cuanto pongan el semáforo en verde, vamos a ir anunciando cómo será el regreso, ¿verdad? Para podernos congregar. Entonces, ¿les parece, hermanos, que puestos de pie o ahí donde están, vamos a orar para poner este tiempo de predicación en las manos del Señor? Oramos juntos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que en Cristo Jesús tú has derramado en nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Señor, dice tu palabra que abundantemente. Señor eterno, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. No queremos, Señor, que en esta predicación y en estos actos de adoración no queremos ofenderte, sino que queremos que en nuestros actos de adoración, oración, cantos, predicación, ofrenda, todo sea delante de ti como un aroma grato. Por lo cual, arrepentidos de nuestro pecado, te rogamos, Señor, por favor, perdónanos y límpianos de todo mal por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para perdón de nuestros pecados, Señor. Aún así, Señor, te pedimos, Padre, que tú estés obrando en la salud de Rubén Torres, de la familia de Rubén y Sarita, la familia Torres Aguado, en sus pequeños, que les guardes y les protejas, que sigas obrando en la salud de Javier Flores, Señor, y así de todas las personas que están cruzando por este mal, que es la pandemia del COVID. Los doctores, los médicos, las enfermeras, todos, Señor, los que están trabajando en un hospital o en un sanatorio, por favor, guárdalos a ellos y a sus familias, Señor. Sigue proveyendo, Señor, a las necesidades de mis hermanos, los que están padeciendo por falta de trabajo, porque se les tuvo que reducir su salario a causa del COVID, Señor. Permite que esto se pueda recuperar. Sabemos que tú eres fiel y verdadero. Y gracias por la fidelidad de los miembros de la Iglesia Bautista Peniel en sus diezmos y ofrendas, Señor. Bendice sus diezmos, bendice sus ofrendas, Señor. Bendice su muestra de amor de todos y cada uno de ellos, Padre Celestial. Y te rogamos que en Cristo Jesús sigas guardando y bendiciendo a todos y cada uno de nosotros y a nuestras familias, Señor. Sabemos que también hay muchos siervos en el mundo, en la República, en nuestro país,
que han padecido por el COVID y hay algunos siervos misioneros y otros pastores que también han sucumbido a esto y pues ya están delante de tu presencia, por los cuales te damos gracias por todo lo que dejaron en su vida de enseñanza, Señor, y pues ahora ya están glorificando tu nombre, Señor. Gracias por todo esto y te pedimos, Padre Celestial, que tomes en tus manos esta predicación. Primero, Señor, para que al exponer tu palabra, Padre eterno, tu nombre sea exaltado y glorificado a lo sumo. Pedimos la suministración de tu Espíritu Santo para que se expresen las palabras que glorifican tu nombre, pero también, Señor, la exposición de vida para que nuestros hermanos, familiares y amigos que nos están siguiendo en esta transmisión sean edificados con la eficacia y suficiencia de tu palabra, suministrados por tu Espíritu. Pues, Señor, ponemos esto en tus manos, glorificando y exaltando tu nombre a lo sumo en Cristo Jesús. Amén. Pues si recuerdan, hermanos, estamos con esta serie de predicaciones sobre Mateo 24, haciendo la pregunta, ¿estamos enfrentándonos ya al final de los tiempos? Por todo lo que estamos viviendo, hermanos, todo lo que estamos enfrentando. Hoy en la mañana incluso hubo un pequeño temblor, una pequeña sacudida, y no dudo que muchos estén, ¿qué está sucediendo, no? Hermanos, la pregunta es, ¿estamos enfrentándonos ya al final de los tiempos? Hace 8 días hicimos una primera respuesta y es que no nos estamos enfrentando, hermanos, todavía al fin del mundo, porque esta del fin del mundo está relacionado con el tiempo de la gran tribulación. Recuerden ustedes, hermanos, para recapitular rápido, para que se pueda estar ya en los tiempos de la gran tribulación, hermanos, recuerden que tienen que ya estar ciertos escenarios. En estos escenarios ya tiene que estar el templo de Israel levantado, se tienen que estar practicando los sacrificios al estilo del Antiguo Testamento. Ya estuviéramos viendo al Sanedrín, al sacerdocio, hermanos, ahí sirviendo en el templo. E incluso, hermanos, ya tendríamos que estar viendo la persona del anticristo, quien estaría engañando al mundo o incluso ya persiguiendo al Israel que se convierte a Cristo y al mundo que se convierta a Cristo en ese periodo de la gran tribulación. Otro escenario importante que podríamos estar viendo, hermanos, en cuanto a si fuese el periodo de la gran tribulación, es que recuerden que iba a haber una persecución sin igual para el pueblo de Israel y para los cristianos de ese momento, ¿sí? Y a su vez vamos a decir que en contraparte a esto también iba a haber un avivamiento mundial donde el evangelio, hermanos, iba a estar predicado a todas las naciones, y vamos a ver ahí agentes de predicación como los 2 testigos que marca el libro de Apocalipsis y los 144,000 judíos que van a ser el impulso del avivamiento para la predicación del evangelio. Este escenario todavía no se está dando, hermanos. Todavía no se está dando este escenario, entonces estaremos ya en el final de los tiempos. No, ¿por qué? Porque esto es un escenario del tiempo de la gran tribulación. Y contestamos las preguntas que hicieron los apóstoles. ¿Cuándo será? Los apóstoles le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y el del fin del siglo? Y nosotros estamos viendo que el Señor contestó al revés, ¿no? El Señor primero contestó cuáles son las señales del final del siglo. Y hoy vamos a contestar, según las Escrituras y las palabras del Señor, hoy vamos a contestar qué señal habrá de tu venida. Así que, hermanos, busquen conmigo de nuevo Mateo 24. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24. Y en este día, hermanos, ahí en Mateo 24, vamos a estar estudiando del versículo 29 al 35. La porción que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 24, del 29 al 35, hermanos, para poder tener una gran comprensión de estos pasajes que de por sí son complicados. Vamos a leer mucha Biblia, hermanos. No me voy a meter tanto en argumentación, sí voy a explicar algunas cosas que el propio texto me va a llevar, pero no me voy a meter en tanta argumentación, hermanos, porque es preferible en estos puntos tan delicados y tan complicados de comprender, hermanos, es mejor que la Biblia nos hable, es mejor que el Señor por su palabra nos aclare todos estos puntos. Así que Mateo 24 de los versículos 29 al 35 y comienzo a leer. Ustedes por favor ahí en casa síganme. Dice la Escritura: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, hermanos, entonces, contestando la segunda pregunta, estamos ya en los tiempos del final del mundo, hermanos, de la gran tribulación. Entonces vamos a contestar la segunda pregunta que hicieron los apóstoles: ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces, ¿estamos ya en los tiempos de la gran tribulación o del fin del mundo? No, porque el fin del mundo, el final de los tiempos, será en la antesala de la segunda venida de Jesucristo. Es decir, antes de que Jesucristo venga en su segunda venida, hermanos, primero tuvieron que haber pasado 7 años de gran tribulación. Entonces, si alguien, yo les hago esta pregunta, hermanos, con esto que estamos comenzando a ver, porque es bueno, quisiera también analizar, ayudarles a analizar ustedes en qué tiempo estamos viviendo, hermanos. Y van a contestarse en casa, pero quiero, en el buen sentido, hermanos, sacudir un poquito sus pensamientos, aún sus creencias. De verdad, de varios de ustedes quiero sacudir sus creencias. Hermanos, una pregunta. ¿El Señor Jesucristo puede venir hoy o mañana? Estoy dejando que lo reflexionen y les voy a dar otros segunditos más para que reflexionen su respuesta. Hermanos amados, ¿el Señor Jesucristo va a regresar, podría regresar hoy o mañana? ¿Es posible, hermanos, que el Señor Jesucristo pueda venir hoy, mañana o en los siguientes días? ¿Será posible esto? Algunos pueden decir, puede ser posible, pastor, porque la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón de noche y que nadie sabe la hora ni del día. Yo en eso estoy de acuerdo, hermanos. Pero analicen bien la pregunta, por favor. La vuelvo a hacer. ¿Existe la posibilidad, hermanos, que el Señor Jesucristo venga hoy o mañana o en los próximos días? En su segunda venida, ya ahí les di una clave. ¿Existe esa posibilidad? Para los que dijeron no existe la posibilidad de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida hoy o mañana o en los próximos días. Si alguien respondió así, entonces tiene que haber estado leyendo la Biblia y se tiene que estar dando cuenta que efectivamente están en lo correcto. No, el Señor Jesucristo en su segunda venida no puede venir hoy o mañana, los próximos días, porque la Biblia es bien clara, hermanos. La Biblia dice que su segunda venida no se va a dar antes, ¿verdad? La segunda venida de Cristo no se va a dar, sino que antes venga el tiempo de la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, hermanos, y la manifestación del anticristo. Eso lo vimos hace 8 días y también lo vimos el miércoles. ¿Recuerdan a quién estamos esperando? ¿Al Señor o al anticristo? ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo no va a venir sino después o inmediatamente después de los 7 años de gran tribulación, hermanos. De hecho, regresemos, por favor, vayan conmigo a Mateo 24 y vamos desde el versículo 25 de Mateo 24 dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, ahí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se estuviese el cuerpo muerto, ya se juntarán las águilas. Y seguimos al versículo 29 y dice: e inmediatamente después, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre? Observen el texto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, primero, el sol se oscurecerá. 2, la luna no dará su resplandor. 3, las estrellas caerán. 4, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y 5, después de estos 4 eventos que acabo de leer, hermanos,
El quinto evento es la señal del Hijo del Hombre. Entonces, otra vez, ¿cuándo va a venir el Hijo del Hombre en su segunda venida? Es inmediatamente después de la gran tribulación. Y primero, el sol se oscurecerá. 2, la luna no dará su resplandor. 3, las estrellas del cielo serán conmovidas, ¿verdad? Y las potencias del cielo serán conmovidas. Y el quinto, hermanos, es que entonces sí aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, hermana, si tú con la pregunta de que te hice ¿es posible que el Señor Jesucristo venga hoy o mañana o en los próximos días? Si tú respondiste sí, sí es posible porque dice que vendrá como ladrón de noche y el día y la hora nadie sabe. Si te fuiste por eso, en cierta forma tienes razón de que el día y la hora, la fecha nadie lo sabe. Pero no es correcto en el punto de que puede venir hoy o mañana, porque la propia Biblia y las propias palabras de Cristo están diciendo que Él no va a venir, sino que después de los 7 años de gran tribulación, donde Él ya, hermanos, viene a acabar con el anticristo, el falso profeta, ¿verdad? Y con Satanás. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo, según la Biblia, nos está diciendo que no vendría hoy o mañana o en los próximos días, porque primero tiene que venir el tiempo de la gran tribulación. Y regreso otra vez más, hermanos, para que esto quede de verdad muy claro. Y para que el tiempo de la gran tribulación se dé, tiene que estar el templo, los sacrificios en el templo, tiene que estar ya presente el anticristo, el falso profeta, hermanos, y tiene que haber una gran persecución para Israel como no se había dado antes y para los cristianos, perdón, los gentiles que se conviertan a Cristo en aquel momento, y va a haber un avivamiento, una proclamación del evangelio como no se ha dado antes. Como esto no está sucediendo, entonces quiere decir que todavía no estamos en la gran tribulación. Faltan esos 7 años de gran tribulación que en el libro de Daniel se le llama la semana 70 de Daniel, ¿ok? Entonces, inmediatamente después que terminen esos 7 años de gran tribulación, ya viene el Señor en su segunda venida, ¿sí? Dentro de 8 días, si Dios nos permite, o dentro de 15, vamos a explicar cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿ok? Cuando hablamos de la segunda venida, no se confunda, no ha de confundirse con el arrebato de la iglesia. Entonces, hermanos, estamos ya en los tiempos del fin, no porque el fin del mundo son el antesala de la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, va a venir inmediatamente después que esté terminando o para finalizar, hermanos, el tiempo de la gran tribulación. Y para que observemos que la Biblia está apoyándose a sí misma, por eso yo les decía, no voy a entrar en otras argumentaciones, ni tomarme tanto tiempo para otras argumentaciones que se están dando en otros lugares, pero sí veamos qué nos dice el Señor, es decir, dejemos que el que nos aclare este tema sea la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 32, Ezequiel 32, versículo 7. Ezequiel 32, hermanos, versículo 7. Ezequiel 32, 7 dice la Escritura, y cuando te haya extinguido cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Está hablando el Señor en estos tiempos del juicio del fin del mundo. Ezequiel 37, 2. Después, hermanos, hay un libro pequeño del Antiguo Testamento que está dentro, hermanos, que está dentro de se le llama los profetas menores, y que aquí también hay de repente una pequeña controversia, y esa es una realidad, hermanos. Hay una pequeña controversia en cuanto a este libro, hermanos, porque muchos dicen que ya se cumplió en su totalidad la profecía de Joel capítulo 2, pero hay una controversia y ahorita esperemos que el Señor con su palabra y con el Espíritu Santo nos ayude a resolver esta controversia. Porque vayan a Joel capítulo 2. Ustedes van a Joel capítulo 2 y vamos a leer, hermanos, en Joel capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 31 o 32. Pero es Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Pongan mucha atención, hermanos. Dice el texto, Joel 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los cielos y sobre las siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual le habré llamado. Entonces, hermanos, aquí estamos observando que está una profecía de Joel. Ahora, muchos dicen, pero es que ya se cumplió la profecía de Joel. ¿Cómo podremos nosotros identificar a Joel con la profecía de Mateo 24? Es que dice Mateo 24, 29. Entonces, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué le suena? A Ezequiel y a Joel. Pero vuelvo, algunos dirán, no, pastor, pero es que eso de Joel ya se cumplió cuando nació la iglesia y tenemos ese relato en el libro de los Hechos. Vayan conmigo al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y ustedes van a encontrar desde el versículo 14 del libro del segundo, perdón, en Hechos 2, a partir del versículo 14, van a encontrar ustedes una argumentación del apóstol Pablo cuando habla de por qué los apóstoles estaban hablando en lenguas, de tal manera que en diferentes idiomas se escuchaba el evangelio, y los judíos prosélitos de aquel tiempo decían, esos hombres están borrachos, y Pedro da esta argumentación. Hechos 2, versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Pedro? Es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y después, versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en el versículo 22 les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y lo crucificaron. Y entonces, hermanos, ¿qué les está diciendo ahí en ese relato el apóstol Pedro? Que se estaba cumpliendo cuando el Espíritu Santo llegó como llamas de fuego para que hablaran los discípulos en otros idiomas y se escuchara en Jerusalén en aquellos momentos el Evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Que se cumplió la profecía de Joel. Pero hay una pregunta, hermanos. ¿La profecía de Joel se cumplió en el día del Pentecostés que nació la iglesia a su totalidad? La respuesta es no. ¿Se cumplió? Hasta donde dice que los siervos y las siervas iban a tener visiones, iban a profetizar. Pero después, cuando dice que habrá prodigios en el cielo y la luna ya no dará su resplandor y el sol se apagará, hermanos, eso no se cumplió. En el día que nació la iglesia, eso no se cumplió. Eso, en lo que es profecía bíblica, nosotros le conocemos como que hay profecías de doble cumplimiento o hay profecías que se cumplieron en parte y otras no se han cumplido. Un ejemplo, las 70 semanas de Daniel, ¿ya se cumplieron todas? No, hay una pausa. ¿Cuál falta por cumplirse? La semana 70. Entonces, si hay 70 semanas por la cual Dios iba a traer y a cumplir su plan y sus promesas eternas para Israel,
tenían que pasar 70 semanas, ya se cumplieron 69, falta la semana 70. Ese es un ejemplo, solamente un ejemplo para decirles a ustedes que hay profecías, hay profecía bíblica que ya se cumplieron en parte, pero en otra parte se van a cumplir cuando el Señor Jesucristo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra. ¿Qué parte no se ha cumplido de Joel, hermanos? Pues esos eventos donde el sol y la luna dejarán de dar su resplandor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo o lo que va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Después de la gran tribulación, hermanos, el Señor Jesucristo va a venir con esas señales. ¿Qué señales estamos viendo según las Escrituras? Ya se los estoy mostrando en el Antiguo Testamento. Que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Yo les dije al iniciar esta predicación, vamos a ver mucha Biblia, porque queremos que sea la Biblia la que nos hable. No queremos que sea cierto pastor o cierto teólogo, por muy sobresalientes, hermanos, con amor y respeto. Hay muchos hermanos que yo respeto y sigo muchos teólogos, pero quien nos va a dar la luz es el Señor con su palabra, que sea la palabra la que hable, ¿ok, hermanos? Entonces, ya les dije en el Antiguo Testamento, pues ahora vamos a ver, hermanos, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Cuando van ustedes conmigo, Apocalipsis capítulo 6, versículos, ¿qué les dije? Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, dice la Escritura. Versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello. ¿Quién es el único que puede abrir los sellos? El Señor Jesucristo. 7 sellos. Ahí en Apocalipsis, hermanos, hay en 7 años de gran tribulación, en 7 años hay tres oleadas de juicios. En 7 años de gran tribulación, según Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis, hermanos, en 7 años hay 3 oleadas de juicios, así vamos a llamarle para identificarla. La primera oleada de juicios es los 7 sellos, después vienen 7 trompetas y luego se culmina con las 7 copas de la ira. Entonces, en 7 años de gran tribulación, al final de los tiempos, en esos 7 años va a ser 3 oleadas de juicios catastróficos. Entonces, la primera oleada de juicio es los 7 sellos, después las 7 trompetas y luego las 7 copas. El contexto en el cual está Apocalipsis capítulo 6 es en esa oleada de sellos que trae juicios. Entonces, Apocalipsis 6, versículos, dijimos otra vez, del versículo 2 al 13, y dice, miré cuando abrí el sexto sello. ¿Cuándo se van a dar estas señales? En el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cuáles, hermanos, entonces, cuáles son las señales que van a suceder en los cielos para que cuando el Señor Jesucristo venga? En los cielos, entonces va a ser que el sol no dará su resplandor, la luna va a tener una apariencia como de sangre y las potencias de los cielos caerán sobre la tierra. Un cataclismo cósmico. Eso es lo que tiene que suceder. Ya estamos en ese cataclismo, entonces ahorita, hermanos, el sol ya se hubiera apagado, la luna se vería como de sangre y las potencias de los cielos vendrían sobre nosotros, ¿verdad? No. Entonces, ¿puede venir hoy el Señor? ¿Puede venir mañana? No, primero se tiene que dar la gran tribulación y esas señales que vienen del cielo. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con este versículo 29? ¿Qué es lo que nos está diciendo Ezequiel, Joel, Pedro en el libro de Hechos, Juan en el libro de Apocalipsis? Eso se conoce, hermanos, este evento se conoce cuando el sol se apaga y la luna se tiñe de sangre, se conoce comúnmente en nuestra vida moderna como un eclipse total de luna. Y últimamente hemos tenido eclipses totales de luna donde el sol no se ve y la luna tiene un color rojizo, y fíjense que en esta cuestión de una manera astronómica se le llama luna de sangre. Luna de sangre es esto, hermanos, que se está haciendo una eclipse total de luna y la luna toma una apariencia rojiza que pareciera como de sangre. Se le llama luna de sangre. Ahora, hermanos,
Ha habido a lo largo de la historia diferentes lunas de sangre. Les quiero decir esto, no está el tiempo como para explicarles cada cuánto y cómo se han dado las lunas de sangre. Sí les puedo comentar, y tal vez en algún estudio hablaremos de esta parte, hermanos, pero sí les puedo comentar que cada que hay un eclipse lunar o lunas de sangre, algo pasa con el pueblo de Israel. Y lo vemos en las escrituras, hermanos. Viene en Joel, lo vemos en Daniel, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Apocalipsis, lo estamos viendo en Mateo 24, lo podemos ver en Lucas 21, y siempre que cuando vemos que sucede algo con el pueblo de Israel, por ahí de repente, hermanos, o regularmente está involucrada un eclipse de luna, una luna de sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál sería una de las señales por las cuales el Señor Jesucristo viene? Una luna de sangre o un eclipse total de luna. ¿Sí me explico, hermanos? Donde la luna toma ese color rojizo. Pero ha habido muchos en la historia. Nosotros no podemos decir cuál va a ser esa luna de sangre en la cual el Señor venga. Y vamos a ir avanzando y les vamos a ir explicando con mayor detalle después esta situación. Pero sí, esas son las señales que vemos. Entonces, después de la gran tribulación, hermanos, y la pregunta es, ¿qué señales vamos a ver de la venida del Señor Jesucristo? Primero, que ya pasó la gran tribulación. Ya pasaron los 7 años de gran tribulación. Inmediatamente después dice el texto de Mateo 24, 29, versículo 29, que el sol se apagará, la luna no dará su resplandor y se convertirá como de sangre, que es lo que estamos viendo nosotros en las escrituras, hermanos, y las potencias de los cielos caerán sobre la tierra. Inmediatamente después de esto, entonces, hermanos, vendrá la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24, 30. Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Algo interesante, hermanos. ¿Qué va a suceder entonces, hermanos? Cuando se den estas señales que acabamos de mencionar y que la Biblia lo está diciendo, viene de la Escritura, hermanos. Cuando se den estas señales, entonces, ¿qué va a suceder? Traten de imaginar ustedes, hermanos. Ya terminó la gran tribulación. El Señor viene desde los cielos. El sol ya no da su luz. Estamos como, el planeta está en penumbras, está en tinieblas. La luna lo único que está mostrando es un color rojizo, luna de sangre o eclipse de luna, ¿sí? Y como todo el mundo está en oscuridad, de repente de los cielos, en esa oscuridad que hay en el planeta, de los cielos empieza a verse desde el oriente, porque así dice la Escritura, empieza a verse, hermanos, una luz refulgente cada vez más grande que va a terminar, la gloria de Cristo va a terminar alumbrando ese mundo que está en tinieblas, ¿verdad? Esa luz refulgente termina alumbrando el planeta, hermanos, y es la gloria de Cristo que viene a esta tierra. ¿Cuál sería la señal del Hijo del Hombre? Probablemente ese brillo o esa gloria refulgente cuando Cristo entra a nuestro planeta y empieza a alumbrar la oscuridad de la tierra, o su propia persona. Puede ser su propia persona, puede ser esa gloria y brillo refulgente. ¿Por qué, pastor? Puede ser tanto el brillo refulgente del Señor Jesucristo o su gloria o su propia persona, porque el versículo 30 lo dice, Mateo 24, 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. Acuérdense, según ya habíamos visto nosotros este cataclismo cósmico, ¿verdad? Donde todo se pone en oscuridad. Entonces el Señor entra con esa luz refulgente de su gloria. Entonces, ¿cuál sería la señal del Hijo del Hombre? Probablemente su manifestación gloriosa. Ahora también la otra postura es que ¿cuál sería la señal del Hijo del Hombre? Su propia persona, hermanos. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 19. Yo se los advertí, mucha Biblia estamos viendo este día. Apocalipsis, capítulo 19. Les voy a leer. Perdón que me vean un poco acelerado, hermanos, pero es que es mucha información. Entonces voy a estar leyendo. Entonces dice Apocalipsis 19, observen el detalle, versículo 11. Entonces vi del cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Un tiempo de juicio. Sus ojos eran como de llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, gobierno, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
Entonces, ahí está la persona del Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y la bestia y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y con su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él estas señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos, con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo y todas las aves, se saciaron de las carnes de ellos. Y nos regresa a Mateo 24 cuando dice que donde vean el cuerpo muerto, ahí se juntarán, ¿qué? Las águilas, o como decimos, las aves de carroña. Entonces, hermanos, ya observaron el escenario ahora sí que apocalíptico. Terminando exactamente la gran tribulación, el Señor entra desde los cielos, porque el mundo está en tinieblas, porque el sol no está dando su resplandor, la luna está de color rojiza, todo el planeta está en tinieblas. Aquí abajo en la tierra están la bestia, el falso profeta, hermanos, y los reyes de la tierra para batallar contra el Señor, que es la que se le llama la batalla del Armagedón. Van a batallar contra el Señor y el Señor entra desde los cielos y Él entra en un mundo que está en tinieblas literalmente o en oscuridad. Entra en ese mundo de tinieblas y su propia gloria y su propia persona se manifiestan. Por eso yo les digo, según lo que yo observo en las Escrituras, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida? La señal del Hijo del Hombre en su segunda venida es ya sea su brillo refulgente y glorioso al entrar en la oscuridad del planeta, hermanos, o simple y sencillamente su propia persona, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, la segunda venida del Señor Jesucristo tendrá estas señales. La Biblia nos lo está diciendo, ya lo vimos en el Antiguo Testamento, ya lo vimos en el Nuevo Testamento, y el Señor Jesucristo lo está diciendo. Esta será la señal de mi venida, ¿ok? Las personas que vivan, amados hermanos, en el periodo de la gran tribulación, podrán ver y ser testigos de todas estas cosas, y entonces sabrán que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, está cerca. Ojo, no se confunda la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. No me estoy adelantando ni estoy tomándome tiempo de explicarles esto, porque si Dios permite la próxima semana vamos a hablar, si no es la próxima, en 15 días, vamos a hablar, según como terminemos esta predicación, vamos a hablar, amados hermanos, de el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a darnos cuenta de las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Les doy un adelantito para que no se preocupen. De que porque si el COVID o porque si hoy tembló, acuérdense, no estamos todavía en los tiempos de la gran tribulación y no se preocupen, hermanos, tranquilos, confiemos en el Señor, animémonos con estas palabras. Cuando estemos nosotros ya preparados, el Señor ya preparó para venir a arrebatar a su iglesia, el Señor viene en las nubes y Él nos recoge a nosotros, nos recoge unos resucitados y los que estemos vivos transformados en un cuerpo glorioso. Ahí Dios no va a hacer nada con el mundo. Cristo no se mete con el mundo en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, ahí no habla de juicios. Entonces Cristo en las nubes, hermanos, en las nubes nada más nos recoge y Cristo se queda ahí en los cielos, en las nubes, y nosotros nos reunimos con Él en las nubes. En su segunda venida, Cristo entra en un mundo de tinieblas, donde se está preparando el enemigo, se está preparando para atacarlo a él en un mundo de tinieblas, y Cristo entra con sus ejércitos, pero Cristo llega a la tierra, porque dice Zacarías 9:12, dice Zacarías que Cristo se parará en el monte de los olivos y lo partirá en dos.
Entonces, mientras en el arrebatamiento de la iglesia se reúne con Cristo en las nubes y ahí nos vamos con Él, hermanos, en la segunda venida Cristo viene, entra a la tierra, está en la guerra del Armagedón contra el mundo incrédulo y pecador comandado por Satanás y sus huestes, y el Señor pisa la tierra. Son dos diferencias, hermanos. Entonces, vamos a complementar. ¿A quién esperamos nosotros, hermanos? ¿Al inicuo o al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de la enseñanza del miércoles? Nosotros esperamos al Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que estamos esperando. Nosotros vamos a ser o resucitados, ¿verdad? O transformados y llevados con Él en las nubes. Eso es lo que va a suceder. Nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, Él viene, hermanos, a destruir y a guerrear al mundo incrédulo y pecador comandado por Satanás y sus huestes. Todas estas cosas, hermanos, tendrán que suceder sí o sí. No hay vuelta de hoja, hermanos, ¿eh? Estas cosas van a suceder sí o sí. Vi en el internet algo, no sé si lo vieron ustedes, hermanos, pero vi en el internet, sobre todo en Facebook, un meme que decía, y pusieron un moño blanco, y pusieron, vamos a orar a Diosito, porque además pusieron Diosito, vamos a orar a Diosito para que ya no haya muertes por COVID y para que el COVID se acabe y para que ya no haya mortandad en el mundo y no haya maldad en el mundo. ¿Cuántos dicen amén para que Dios ya no permita que se muera gente por COVID y para que ya no haya maldad en el mundo? Y ahí tienen un montón de cristianos, amén, amén. Hermanos, ¿eres cristiano o no? Si eres cristiano, tú sabes que esto tiene que tener una devastación, que tiene que acabar este mundo. Tú te vas primero, si eres cristiano, tú te vas en el arrebatamiento junto conmigo y mis hermanos. Si tú le sigues orando a Dios para que no haya maldad en el mundo, tú estás orando en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, esto de la segunda venida y la gran devastación que viene contra el mundo va a suceder, sí o sí. Observen el versículo Mateo 24, ya para avanzar y terminar. Dice, Mateo 24, 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos del cielo, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aguas, otra vez, voy a avanzar y terminar. Hermanos, no se confundan. Ahí está, pastor. La iglesia va a pasar por la gran tribulación porque dice que cuando venga va a recoger a sus escogidos de todas las partes de la tierra. A ver, ¿quién va a recoger a los escogidos en la segunda venida de Cristo? ¿Cristo o sus ángeles? Lee el texto. ¿Qué dice el texto? Versículo 31, Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Quiénes juntarán a los escogidos de Cristo? Los ángeles. Y en el arrebatamiento sonará la trompeta, pero no va a haber ángeles. Simplemente o te resucitas o te transformas y te vas con el Señor. Ojo, grandes diferencias, ¿eh? Hay que poner atención, hermanos. Entonces, hermanos, ya estamos en el final de los tiempos. ¿Podrá venir Cristo mañana o en estos días? No. ¿Va a venir? Sí. ¿Pero va a venir en estos días? No. ¿Ya estamos en los últimos tiempos? No. ¿Por qué? Porque primero hay que cruzar, bueno, los que se queden tienen que cruzar la gran tribulación, después vendrán esos cataclismos cósmicos y después entrará el Señor Jesucristo, guerreará con Satanás y sus huestes y el mundo incrédulo y pecador, hermanos, y también va a recoger de los que se convirtieron a Cristo en el tiempo de la gran tribulación y los salvaguardará junto con él. Esto, hermanos, no ha sucedido y no va a suceder hasta que, hermanos, suceda primero la gran tribulación, pero para esto, antes la iglesia, hermanos, se tiene que ir primero. Pues vamos a tener una próxima semana, vamos a contestar cuándo serán estas cosas y por qué pensamos que la iglesia, hermanos, entonces no se refiere o no está contemplada en Mateo 24 y en los tiempos de la gran tribulación, en los tiempos de la ira del Señor. Entonces, ya respondimos dos, hermanos. ¿Estamos en los tiempos del fin o de la gran tribulación? No. ¿Por qué? Porque los tiempos del fin naturalmente se refieren a la gran tribulación, la gran devastación.
¿Ya estamos en la segunda venida de Cristo? ¿Puede venir Cristo mañana o en los próximos días? No, porque precisamente la gran tribulación es la antesala de su segunda venida y aún en su segunda venida serán escenarios o se darán escenarios en los cuales la iglesia no está contemplada. Así que ya respondimos, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál es la señal de la venida del Señor? Cuando menos dos opciones, que es su manifestación gloriosa o su propia persona. Si Dios permite, la próxima semana vamos a contestar cuándo serán estas cosas. Y entonces vamos a hablar de por qué la iglesia no está contemplada en estos tiempos. Hermanos, esperamos que esto haya sido de edificación para ustedes, el conocer los planes de Dios eternos para su pueblo Israel y para la iglesia, hermanos, y saber que Dios no tiene a la iglesia para esas situaciones, a nosotros nos da fortaleza y ánimo, pero también, ¿sabes qué? El saber que va a haber mucha gente que se va a quedar cuando Cristo venga por su iglesia en la gran tribulación y que se va a quedar en el tiempo de la gran tribulación, hermanos, ¿sí? A ver, no sé si me expliqué. Cristo viene antes de los tiempos de la gran tribulación y arrebata a su iglesia. Los que se queden en los tiempos de la gran tribulación, hermanos, son los que sufrirán todas estas devastaciones. Gloria al Señor porque nos va a llevar antes de la gran tribulación. Pero también ponte las pilas, hermano, hermana. No te quedes sentado en casa, porque estos tiempos nos anuncian primera, segunda llamada de que la iglesia tiene que despertar y llamar a mucha gente para Cristo, porque nosotros no podemos quedarnos con esta gran bendición de ser salvos y ver a mucha gente morir sin Cristo en su vida. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, nuestros hermanos, el Consejo de Siervo, nuestro hermano Gilberto Mancilla y mi hermano Jorge Ibarra, un servidor, el pastor José Antonio Pozos. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, hermanos, y saludos a todas las familias, iglesias y pastores. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.